que hemos revisado hasta ahorita de los conceptos básicos y de la parte de iniciación de modelado, ¿no? Pues no, por ahora todo bien. Muy bien. Bueno, ya está grabándose la clase. Entonces vamos a iniciar. Ya pueden ver la pantalla. Nos quedamos aquí en el ejemplo del masa resuelta amortiguador, en el planteamiento de las consideraciones para su modelado, ¿no? Por ahí decíamos que teníamos que suponer por lo menos que había movimiento en un eje, que aquí le llamamos Y o X, como quieran. Aquí pues vamos a decir que es X, es vertical, es un eje así. Y decíamos que conocíamos los parámetros iniciales como las condiciones de posición y velocidad inicial. Y además asumíamos que no había fuerzas externas, pues como la fricción, a lo mejor sí había la gravedad, etcétera. Entonces son algunas de las consideraciones que hay que hacer para poder llevar a cabo el modelo del sistema. Esas consideraciones tienen mucho que ver con la realidad del sistema, ¿no? No pueden ser ajenas a él, a esa realidad, ¿no? Entonces aquí ya de manera condensada podemos, digamos, especificar algunas de las consideraciones. Podemos decir, por ejemplo, eh, de inicio que nuestro sistema de coordenadas está aquí y la dirección X positiva es hacia abajo, ¿no? Entonces aquí le ponemos X más, ¿no? En realidad, como el movimiento es unidimensional en una sola dirección X, pues no vale la pena poner la otra coordenada, ¿no? No importa, no solamente vamos a asumir que se mueve en esa dirección por alguna cuestión de restricción. Asumimos también, ya tenemos el sistema de coordenadas, que la gravedad es un vector que tiene dirección vertical igual hacia abajo. Entonces es el vector de gravedad. Entonces, pues aquí ya con esta hipótesis estamos asumiendo que sí hay una fuerza, ¿no? Una fuerza debido al peso del cuerpo que vamos a analizar. Y aparte, pues también asumimos que no hay otro tipo de fuerzas externas y como ya dije, el movimiento en una sola dirección, ¿no? Entonces, analizando este sistema, al principio lo que tenemos es el resorte con una longitud L, sin deformar. Ustedes saben que cualquier resorte tiene una longitud inicial sin deformar, sin carga, ¿no? Entonces nosotros lo colgamos en la dirección de movimiento, que es la dirección vertical, lo fijamos aquí en el empotramiento que vayamos a ubicarlo, y luego lo que hacemos entonces es colocarle una masa M al otro extremo. Y entonces lo que observamos es que esa masa hace que el resorte se deforme una cierta cantidad de S, ¿no? Nosotros sabemos que por la ley de Hooke, que la fuerza del resorte es igual a o proporcional a una cierta constante de rigidez por el desplazamiento del resorte, ¿no? Entonces aquí la fuerza es igual a K por un delta, ¿no? Ahorita vamos a ver. El delta en realidad corresponde con este S. Y una vez que los ponemos ahí, pues la masa queda en equilibrio, ¿no? Entonces ahí se va a quedar. Entonces lo que tenemos es esta condición de equilibrio. Y luego si a partir de esta posición lo que hacemos es nosotros estirar o comprimir la masa en cualquiera de las dos direcciones, positiva o negativa, pues va a haber un elongamiento extra X, ¿no? Aquí ya tenemos un elongamiento L más S, y entonces va a haber otro elongamiento más del resorte X. ¿De acuerdo? Esto está aquí ya definido. Entonces al inicio está deformado sin carga, después le ponemos una masa y este se estira hasta que alcanza un nuevo equilibrio. De hecho, si hacemos en este punto, en B, si hacemos la sumatoria de fuerzas para sacarle el equilibrio, entonces, como está en equilibrio, pues esa sumatoria tiene que ser igual con cero, ¿no? ¿Qué fuerzas tenemos? Pues tenemos el diagrama de cuerpo libre de ese cuerpo, de la masa, y pues tenemos hacia arriba la fuerza del resorte, tenemos la F del resorte, y hacia abajo tenemos la fuerza del peso, ¿no? W. La del resorte es K por el elongamiento de esa posición, que es S, y la del peso es la masa por la gravedad. Y como están en equilibrio, pues de aquí obtengo que mg, que es positivo, según mi sistema de coordenadas de acá, menos KS igual con 0, ¿no? Esta es la condición de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿aquí alguna duda? Ok.
Y bueno, aquí nada más a nivel de nota, siempre consideren las unidades, ¿no? Las masas pues tienen que estar en kilogramos, en unidades del sistema que quieran, ¿no? En kilogramos, en SLUCSIS, el sistema inglés, en el sistema que vayan a trabajar, pero siempre aseguren que estén en las unidades correctas. Las elongaciones o estiramientos, posiciones en general, S o X, pues son una unidad de longitud, entonces tienen que estar en metros o en pies, pulgadas, dependiendo de las unidades que trabajen. Y el peso, ¿no? El peso obviamente tiene que ser una fuerza, tiene que estar en newtons o en alguna otra fuerza, en kilogramos fuerza, por ejemplo, si es el MKS, ¿no? Entonces, claro, también la gravedad, por ejemplo, aquí está en pies por segundo en el sistema inglés o en el sistema internacional, en metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y esta es la condición de equilibrio que acabamos de derivar. Bueno, después entonces, si la masa se desplaza una cantidad y desde esa posición X que se acaba de desplazar extra, la soltamos, entonces va a haber movimiento. Y si hay movimiento, entonces tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. Ya no hay equilibrio. Esa fuerza extra que va a sentir la masa debido al resorte, pues va a ser la que tenía de equilibrio, pues, pero la de la elongación que le dimos X, ¿no? Y bueno, como ya tenemos la segunda ley de Newton, acuérdense que esto es igual a las fuerzas, es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos? Pues tenemos la del resorte, que es esta de aquí, y tenemos la del peso, ¿no? Que siempre está actuando. Y al simplificar esto, pues me da menos KS, menos KX, más mg. Y reordenando, pues yo me doy cuenta que estos dos términos de aquí valen cero, ¿no? Por eso que tenemos aquí. Entonces resulta que la ecuación ya reordenada, pues del sistema moviéndose libremente, pues es esta que yo tengo aquí. La masa por la aceleración es igual, bueno, es igual a la fuerza del resorte, o la masa por la aceleración más la fuerza del resorte es igual a cero. Y bueno, aquí por simplificaciones a veces se hacen algunas reducciones. La masa se pasa dividiendo y queda una nueva constante que llamamos W cuadrada, que ya ubicarán ustedes como la frecuencia natural del sistema, que está dada por la raíz de K sobre M, ¿no? W es la frecuencia natural y W cuadrado es el parámetro, ¿no? Se pone el cuadrado por conveniencia. Cuando hacen unos análisis de este tipo, si que la llevamos al cuadrado, pues es más conveniente, ¿no? Y bueno, claro, ya tenemos la ecuación de movimiento, que es esta que tenemos aquí, y también tenemos que conocer, pues, la velocidad inicial y la posición inicial para poder obtener la solución. En este caso particular de su curso de ecuaciones diferenciales, recordarán que esta tiene una solución de este tipo, una solución de tipo sumatoria de senos y cosenos, multiplicando a constantes de integración que quedan ahí cuando resolvamos la ecuación diferencial. Y bueno, resulta que estas constantes pues están definidas por las condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, aquí, x de 0, lo que tendría que hacer es poner x de 0, entonces sería c1 por el coseno de 0, porque este vale 0, entonces este valdría 1, más C2 por el seno de 0, que sería 0, ¿no? Y entonces aquí me queda que C1 es igual a X0, ¿no? Y la otra condición es la derivada, o sea, la velocidad. Entonces la derivada de esto es la derivada de X respecto del tiempo. Como ya tengo la solución, es esto, la derivada de una constante, pues sale, y la derivada del coseno es menos el seno por la derivada del argumento, que es omega, el seno de omega t, y más la derivada del otro componente, que es C2 por la derivada del argumento, la derivada del seno es el coseno de omega t, y esto tiene que ser evaluado en cero, pues me quedaría que es menos C1 por omega, perdón, por el seno de 0, más C2 por omega por el coseno de 0, que es 1, y esto tiene que ser igual a B0, X. Entonces aquí C2, pues ya me queda que es, ¿qué? C2 es B0X sobre omega, ¿no? Entonces con estos valores ya puedo tener la ecuación de la solución, de la posición y pues incluso de la velocidad. Y ya puedo obtener pues gráficas de movimiento. En este caso, pues lo que yo hago es, lo que estoy haciendo aquí es, tengo una masa de 1/6 de slug,
de una constante de rigidez de 4 libras por pie. Y lo que hago yo es estirar de manera positiva 2.4, 2 tercios de pie la masa hacia abajo y luego la impulso con una velocidad hacia arriba, porque acuérdense que en el sistema de coordenadas es hacia abajo positivo, de 4 tercios de pie. Y eso es lo que corresponde aquí, ¿no? Entonces, positivo es hacia abajo, entonces lo bajo a 2 tercios y a partir de aquí le doy un impulso aquí con una velocidad inicial de 4 tercios. Ya no le pongo el signo porque ya sé que es negativo y va hacia arriba, ¿no? Cuando pongo la dirección de la flecha, pues ya sé que es negativa, ¿no? Y entonces ahí, a partir de ahí lo que podemos observar es que empieza a oscilar, ¿no? Se comprime y se expande el resorte, alcanzando ciertas amplitudes. En este caso la amplitud máxima pues es raíz de 17/6. Numéricamente, o lo podemos también calcular a partir de esta ecuación, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el valor máximo de la solución x de t? Pues está acotado por los valores de seno y coseno, ¿no? Cuando se suman y cuando se restan. Bueno, esto ya también se puede expresar en una gráfica particular. Aquí lo que hacemos es que, pues, que invertimos el eje nada más para que el x sea positivo hacia arriba y lo que observamos es la trayectoria senoidal, ¿no? Entonces, todo esto que acabo de hacer es el proceso, digamos, rápido de modelado, de obtención de la solución, que es por medio de la solución de una ecuación diferencial, una solución exacta de una ecuación diferencial, y la obtención de sus parámetros por medio de sus condiciones iniciales. Y por medio de eso pues ya tenemos la solución del sistema. Con la solución del sistema, que son posiciones y a lo mejor velocidades, PDT, pues podemos determinar otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, si yo de este lado observo que la amplitud es de 17 sextos y yo hubiera esperado que no excediera, por ejemplo, a lo más, no sé, 15 o raíz de 16, pues sería 4 sextos. Si esta fuera la amplitud máxima, tiene que ser menor que 4 sextos. Entonces aquí yo ya estaría observando que esta X está sobrepasando la amplitud máxima. Entonces una posible pregunta de diseño es, ¿qué tengo que hacer? Pues cambio la masa para abajo o hago el resorte para abajo o para arriba. O sea, les aumento o les cambio el valor. O a lo mejor el problema fue la condición inicial de velocidad que fue demasiado brusca. Bueno, eso ya son interpretaciones que tendrán que verse desde el punto de vista de diseño. Por lo pronto nos interesa desde el planteamiento del problema del modelo hasta la obtención de las soluciones del sistema, ¿no? El análisis de esas soluciones, pues ya pasaría a otro campo de estudio, ¿no? Que es el proceso de diseño. ¿Dudas? ¿Comentarios aquí? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Bueno, así como planteamos sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración, con solamente la fuerza de la gravedad y llegamos a la ecuación que planteamos, que es esta de aquí del sistema, solamente con el amortiguador, pues podemos ingresar nuevas fuerzas, ¿no? Si aquí le sumamos que siempre sí hay fuerzas externas, por ejemplo, ¿qué otro tipo de fuerzas puede haber? Pues la fuerza de fricción, por ejemplo. Y aquí también viene otra cuestión interesante de interpretación. Esa fuerza de fricción puede venir de diferentes fuentes. Aquí hay una fuente en la cual asumimos que la masa está sumergida en un medio viscoso con coeficiente de viscosidad B. Y entonces aquí se genera una fuerza que puede ir en una dirección o en otra dependiendo de cómo se mueva el cuerpo. Esa fuerza se resiste al movimiento. Acuérdense que la fricción es algo que se resiste al movimiento. Y eso se ve reflejado por este signo de aquí. De hecho, acuérdense que la ecuación que planteamos es la sumatoria de masa por aceleración, que es esto que tenemos aquí, es igual a la sumatoria de las fuerzas, ¿no? Esta fuerza Kx es negativa precisamente porque la fuerza se opone al movimiento y lo mismo que esta, ¿no? Esta fuerza de aquí es negativa porque se opone al movimiento del cuerpo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si el cuerpo se desplaza hacia abajo, la fuerza va hacia arriba y viceversa, ¿no? Pero aquí asumimos que la fricción viene de un medio viscoso,
como tal, digamos, masa en un medio viscoso. Y aquí en otro caso lo que asumimos es que la masa no está directamente en el medio viscoso, pero está acoplada con algo que sí. Este es más, digamos, este modelo corresponde más al de un amortiguador. Y los dos casos, tanto este como este, tienen el mismo modelo matemático. Lo que pasa es que las constantes de amortiguamiento serán diferentes. Cuando se modela una masa en un medio viscoso, generalmente cuando está, por ejemplo, en el aire, o cuando esta masa podría ser, no sé, por ejemplo, si le quitaran un resorte, una masa que se transporta, un cohete que se transporta para dejar la atmósfera, y entonces el medio viscoso es el aire. El amortiguador, por otro lado, pues en realidad es un componente mecánico que ya está diseñado así, y que el componente mecánico está sumergido dentro de también un medio viscoso, pero con una viscosidad mucho más alta, ¿no? En medio viscoso del aire, pues estamos hablando que B anda aproximadamente en 0.01, son valores muy pequeñitos, digamos. ¿Qué unidades tendría esto? El coeficiente el coeficiente B. A ver, así, recordando un poquito la cuestión de la homogeneidad dimensional, ¿qué unidades debería tener B? Todo esto tiene que tener unidades de fuerza, o sea, de newtons, ¿no? Que son kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? ¿Qué unidades tiene esto? Velocidad, ¿no? Son metros sobre segundo. Y entonces, ¿qué unidades debería de tener B? Kilogramos sobre segundo. Kilogramos sobre segundo, ¿no? Para que te dé newtons, ¿no? Ajá. Son valores muy pequeñitos, y en los amortiguadores pues ya son valores más grandes, ¿no? Pueden ser, dependiendo del tipo de amortiguador y de la aplicación, alrededor de 1, ¿no? 2, incluso más, ¿no? Aproximadamente. ¿De acuerdo? Y bueno, la solución de esta ecuación, también ustedes la recordarán de su curso de ecuaciones diferenciales, pues ya no es una solución oscilatoria como en el caso anterior. Esta es una señal senoidal y que nunca va a cambiar su amplitud. En el caso del movimiento, la solución de esta ecuación, que es un movimiento amortiguado, pues la solución decae con el tiempo. De hecho, la solución está acotada aquí por una función exponencial, e a la menos lambda x. Y la solución, digamos, general de esta ecuación, pues es algo parecido así como x de t es igual a e a la menos lambda 1 t por algo parecido que es digamos, ponemos una C1 por el coseno, eh, coseno de omega t, y más e a la menos lambda 2 t por C2 por el seno de omega t. Algo parecido así es la solución. Entonces ya recordarán que estas lambdas dependen de la solución ahí de una ecuación cuadrática, que depende de los parámetros m, k y b. Bueno, ¿qué otra fuerza podemos considerar? Pues fuerzas externas, ¿no? Aparte de la fuerza de fricción que hay aquí, pues también sobre la masa puede estar ejerciéndose una fuerza, o sobre el entorno, que hay dos casos, digamos, donde la fuerza se ejerce no sobre la masa, sino sobre, por ejemplo, el bloque que está sujetándola, o en el caso particular, directo sobre la masa, ¿no? En cualquiera de los dos casos, pues hay una fuerza externa F de t que hay que considerar. Y en este caso también recordarán que la solución de esta ecuación pues depende ya no nada más de m, b y k, sino también de f. Y aquí ya podemos, digamos, tener dos soluciones. La que llamamos solución de homogénea, que es la solución permanente, que es esta que está aquí en negro, y la solución transitoria, que es la que está aquí en gris, que es la que se debe a f de t. Y la suma de las dos, pues es la solución de la ecuación, ¿no? X de t, y aquí ya x de t, lo curioso es que x de t, como depende de f, pues necesito conocer f de t. Cuando f de t es algo conocido, pues la solución es muy parecida a eso, algo que es conocido. Si es un seno, pues la solución es muy parecida a un seno, pero en general no la conozco, ¿no? Entonces puede tener una forma muy, muy caprichosa como esta que tengo aquí.
¿En qué casos ocurre eso? Pues en los casos de la realidad, ¿no? Tenemos aquí una aplicación, digamos, ya real de ese sistema, es un automóvil. En realidad, este sistema masa resorte amortiguador se puede aplicar a cada una de las suspensiones, bueno, de los amortiguadores, de las suspensiones de un auto. Este caso particular es para una sola de las ruedas, ¿no? Si yo quisiera modelar, por ejemplo, un plano, las dos suspensiones, entonces lo que yo tendría que modelar es una barra que correspondería al chasis, este que yo tengo aquí, y en cada una de los extremos tendría pues un sistema masa resorte amortiguador, ¿no? Que lo voy a dibujar, aquí acoplado, y aquí tendría otro, ¿no? Solamente para analizar el movimiento, por ejemplo, rotacional teta en ese plano, ¿no? Claro, aquí tendría una K y una B y la masa, ¿no? Aquí estaría conectada a los dos, una K, una B y una masa. La masa estaría compartida, ¿no? Y claro que si quisiera analizar, pues en el caso tridimensional, pues tendría que extender esto a pues algo en 3D, donde tendría pues, aquí el otro sistema y acá el otro, ¿no? Y claro, el análisis ahí se vuelve más complejo porque tendría que expresar los desplazamientos de los resortes en cada una respecto de un sistema inercial, ¿no? Que puede estar montado en cualquiera de los resortes, ¿no? Y a lo mejor para el primero no hay tanto problema porque está bien definido aquí, pero para el segundo pues ya tendría que considerar las longitudes, por ejemplo, del chasis y el ancho del chasis para poder determinar cuánto es la deformación de cada uno de los resortes en la posición en que se encuentra. ¿De acuerdo? Y cada uno tendrá Profesor, su propio sistema de condiciones iniciales y finales. ¿Mande? ¿Alguna pregunta? no afectaría la velocidad del vehículo. Claro, esa es otra. Ahí tendremos que hacer hipótesis, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de hipótesis podríamos hacer aquí en el análisis, por ejemplo, de la suspensión del auto? El vehículo en movimiento. El vehículo se encuentra en movimiento, por ejemplo, si se encuentra en movimiento, pero por ejemplo a velocidad constante. Si se encuentra a velocidad constante, entonces, digamos, si esto representara el pavimento y el pavimento no tiene imperfecciones, entonces en teoría no debería de haber fuerzas, ¿no? Si de repente aparece una perturbación que puede ser un tope o un bache, pues eso se vería como una fuerza externa que perturba a este sistema, ¿no? Pero en realidad, tú dices que la velocidad del auto no afectaría, en general no, o tendría que asumir que no, porque la velocidad del auto ¿en qué dirección va? Va en la dirección horizontal y el análisis de este cuerpo o de estos cuerpos va en la dirección vertical. Entonces, en general, podría ser esa hipótesis, que el movimiento vertical del auto, horizontal, perdón, no afecta el movimiento vertical. Aunque en general sí, ¿no? ¿Qué sucede cuando el auto frena de pronto? Cuando el auto va a una velocidad constante y de repente frena por alguna cuestión. ¿Qué sucede con Se, el auto? se Se aplica más agacha, fuerzas en ¿no? las de delante, ¿no? Se inclina hacia acá, ¿no? Digamos, en velocidad constante va así y cuando frena, se inclina un poco, ¿no? ¿A qué se deberá eso? ¿Hubo alguna fuerza externa en el auto? No, ¿verdad? Fue una fuerza, de hecho, interna, que fueron los frenos que se aplicaron aquí en los discos y que hicieron que el auto se detuviera. Pero esa fuerza que hizo girar el auto en esta dirección, ¿de dónde provino? Porque si se movió, tuvo que haber una fuerza, ¿no? ¿De dónde provino esa fuerza? De la velocidad. No, sí, de la velocidad claro que todo cuerpo que va a una velocidad tiene una energía, ¿no? Una energía cinética, ¿no? Ujú. Que llamamos K, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Y esa energía se transformó en fuerza, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la ley que me dice que algo que se mueve y que de repente se detiene, pues puede generar una fuerza? La Pues de Newton, ¿no? las mismas leyes de Newton lo dicen, ¿no? Todo cuerpo que está en reposo o a una velocidad constante trata de mantener su movimiento a menos que fuerzas externas lo eviten, ¿no? O que alguna fuerza lo evite. En este caso particular es esto, ¿no? Él trata de mantener su movimiento, de mantener su energía,
la masa trata de mantener su energía cinética, pero como las ruedas están en contacto con el piso, tratan de detenerse, ¿no? Entonces, toda la energía de movimiento se transforma en energía digamos, de fuerza, de deformación hacia los amortiguadores por medio del movimiento de la masa, ¿no? Esta masa trata de seguir yendo en esta dirección, pero las ruedas le dicen, no, ya quédate, ya estás aquí. Entonces, la masa tendería a desplazarse más por la inercia propiamente, pero no lo hace. Entonces, ¿cuál es el efecto? Pues genera este pequeño par que genera el giro. Bueno, ese tipo de fenómenos se pueden observar, se podría observar, de hecho, en este pequeño modelo de 2 dimensiones, con digamos, dos amortiguadores, podríamos modelar ese tipo de cuestiones. Se podrían ver. Estaría interesante, lo podrían tomar así como un proyecto de fin de curso, tratar de modelarlo y ver ese tipo de fenómenos en estos modelos, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas? No. Ok. Bueno, entonces, así podemos complicar el modelo tanto como queramos. Podemos decir que el resorte es no lineal, que hay otras fuerzas, etcétera. Y bueno, esto que acabamos de ver es un ejemplo del modelado de un sistema mecánico de una sola masa con movimiento traslacional. Ahora lo que vamos a ver a continuación es el modelado mecánico de un sistema de una sola masa, pero con movimiento rotacional. En general, todos los sistemas mecánicos pueden llegar a tener los dos movimientos, ¿no? Pueden tener movimiento lineal o traslacional y rotacional, o uno de los dos, o los dos al mismo tiempo, ¿no? En general, digamos, todos los cuerpos tendrían los dos, pero bueno, aquí vamos a analizar primero un caso que fue lineal y luego el rotacional y digamos el tercer caso sería un movimiento combinado, ¿no? Lo vamos a ver. Pero ya ahí tendríamos podría ser una masa con dos tipos de movimientos o dos masas, ¿no? Que ya habría una interacción entre dos masas, ¿no? Pero por lo pronto vamos a ver, esta es una masa que rota solamente, ¿no? Tenemos movimiento rotacional. Bueno, en este caso, nada más para contextualizar, la mayoría de los robots manipuladores industriales se componen de una serie de eslabones que están acoplados por una unión rotacional, como aquí lo ven. O sea, aquí en general se puede mover en esta dirección, en esta y en esta. Y bueno, lo que consideramos es que vamos a simplificar este análisis, vamos a considerar solamente la primera unión, por ejemplo, esta que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer es hacer ciertas hipótesis, ciertas consideraciones, ¿no? La primera que hacemos es que toda la masa del robot se ubica aquí en un punto específico, ubicado a una cierta longitud, que vamos a llamar L, ¿no? Entonces aquí lo que estamos asumiendo es que toda la masa del eslabón, solamente vamos a analizar otra vez, el primero, y toda la masa está concentrada por aquí en un punto que llamamos centro de masa. De tal manera que podemos ubicarlo a una longitud L, que es esta que está aquí. Y lo podemos simplificar de la siguiente manera, ¿no? Como esta que está aquí. También podemos asumir que está sujeto a la fuerza de la gravedad, por ejemplo. Y bueno, aquí extra lo que asumimos es que pues se puede mover en un plano, ¿no? Entonces ya tenemos, en el caso anterior teníamos una coordenada de movimiento, pues aquí ya podríamos tener dos, ¿no? X y Y. Pero como primera aproximación para análisis vamos a considerar el movimiento puramente rotacional. Resulta que ese modelo simplificado se puede representar de la siguiente manera, ¿no? Entonces tenemos la masa M y tenemos que está aquí empotrado el robot en este punto. No se mueve. Ahí podremos poner un sistema de referencia. Y esa masa, como se mueve respecto de ese centro con una longitud L fija, pues genera una circunferencia, ¿no? Esto que vemos aquí, el movimiento es una circunferencia, ¿no? Y en donde está la masa, pues esa masa está sujeta a varias fuerzas, ¿no? En principio está sujeta a la fuerza de tensión de la barra que no lo deja escaparse, pero también está sujeta a la fuerza debido al peso, ¿no? Esa fuerza del peso la podemos descomponer. Ahorita no he puesto ningún sistema de referencia porque lo voy a poner aquí. ¿Dónde me conviene poner el sistema de referencia? Como les dije, lo pude haber puesto por acá.
XY. Pero ahorita vamos a ver cómo podemos elegir el sistema de referencia a nuestra conveniencia. Ahorita por lo pronto voy a elegir un sistema de referencia diferente y lo voy a montar aquí. Es un sistema θ R, es un sistema de referencia en coordenadas polares. La recordarán ahí de su curso de geometría. Y ese sistema de referencia lo voy a montar en la esfera, en la masita, en el punto donde está concentrada la masa. El eje R se alinea con la barra y el eje θ es tangente a la trayectoria, tangente a la circunferencia, ¿no? Bueno, si yo hago esa elección de sistema de referencia, pues lo que yo puedo notar es que puedo descomponer esa fuerza que dijimos que iba a ir en la vertical hacia abajo, que es esta que está aquí, WMG, en dos componentes, una componente tangencial y una componente radial. La componente tangencial es el valor de la magnitud por el seno del ángulo, este mismo ángulo que está aquí, que es el que yo, digamos, desplacé para poder mover la masa, es exactamente este que tengo aquí, por ángulos opuestos por el vértice, por los vértices, ¿no? Entonces aquí si yo extiendo este, pues aquí tengo θ, ¿no? Que es este mismo que está aquí. Y la otra componente es mg por el coseno, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces yo podría plantear sumatoria de fuerzas en θ, para tener un movimiento en θ, y un sumatoria de fuerzas en R, ¿no? Pero la sumatoria de fuerzas en R, ¿qué me daría? ¿Hay movimiento en R? A lo largo de R. ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? Porque la barra es rígida, entonces esto es cero. Entonces están en equilibrio. ¿Qué fuerzas veo en R? Pues vería la tensión de la barra, la tensión de la barra, que sería igual a la componente radial, que es mg coseno de θ. ¿Y qué hay de la sumatoria de fuerzas en θ? Y ahí sí hay movimiento, ¿no? Porque se desplaza a lo largo de la tangente a la curva. Y en ese caso, ¿cuál tendría? Pues tendría una aceleración lineal, ¿no? En la dirección θ. Esa aceleración lineal o angular está dada por la siguiente fórmula. Ustedes saben que ¿cuál es la fórmula para calcular un segmento de arco? Pues la magnitud de su radio por el ángulo, ¿no? ¿Sí? O sea, este segmento de arco S es L por el ángulo θ. ¿Sí? ¿Para todos es claro eso? No. Sí. Sí, ¿no? Es la fórmula para calcular el perímetro de un círculo, es 2pi por R, ¿no? Si hacemos dos vueltas, ¿no? Bueno, la vuelta completa, perdón. Bueno, entonces, como ya tenemos que determinar la aceleración lineal en esa dirección, pues la aceleración lineal es la segunda derivada en esa dirección S, y pues si yo derivo esto respecto del tiempo dos veces, la L es constante y queda la segunda derivada de θ respecto del tiempo, ¿no? Entonces la sumatoria de fuerzas en esa dirección sería igual a L por la segunda derivada de θ respecto del tiempo. ¿Y qué fuerzas veo en esa dirección? Pues esta de aquí, ¿no? mg seno de θ. ¿Sí lo ven? Pero aquí hay que notar algo. Cuando yo me estoy moviendo en sentido positivo, digamos en sentido antihorario, la fuerza va en el sentido contrario. Y cuando yo me estoy moviendo en el otro sentido, pues va hacia el sentido contrario, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa fuerza es, digamos, también como restitutiva, como la del resorte. Bueno, entonces, bueno, esa fuerza, pues, sería la única que existe, ¿no? mg por el seno de θ. Y bueno, simplificando eso, pues, me quedaría que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y la aceleración es L de la segunda derivada de θ respecto del tiempo dos veces. Y bueno, eso tiene que ser igual a la fuerza externa, que es la debida al peso, ¿no? mg por el seno de θ. Y bueno, aquí otra vez se simplifica un poquito, m y l se cancelan, y lo único que me queda es esta ecuación diferencial, muy parecida o parecida a la del resorte, ¿no? La del resorte me quedaba algo así como la segunda derivada de x respecto del tiempo dos veces, más kx, ¿no? Igual con 0 es la segunda derivada de una variable, aquí de x, aquí de θ, una constante por la variable, pero aquí por el seno de la variable. La ecuación es muy parecida, pero no es la misma. Y de hecho, a este tipo de ecuaciones donde los coeficientes son constantes,
Y las funciones de incógnita no son funciones trigonométricas o cuadráticas, se conocen como sistemas lineales. Cuando aparecen senos, cosenos, exponenciales o cuestiones así al cuadrado, potencias, raíces, aparecen, entonces se llaman como sistemas no lineales y son mucho más difíciles de tratar en la realidad. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué sucede entonces si yo le agrego más fuerzas? Aquí nada más era la fuerza del peso, ¿no? Si yo le agrego una fuerza externa, por ejemplo, debido a la fricción que puede existir aquí en las uniones, en, en las uniones en las uniones del eje que soporta el eslabón, pues entonces le puedo agregar el término de fricción, ¿ve? Y me queda esto. Y si aparte le sumo el par que ejerce el motor que está conectado a la flecha, pues ya me queda un sistema más completo, ¿no? Es un sistema igual de segundo orden, muy parecido. El del resorte, ¿se acuerdan? Me quedaba m en la segunda derivada de x respecto del tiempo, dos veces, más b por la derivada de x. Ups, me quedaba de, de x, no te lo borro, de t, más kx igual con f. Es muy parecida, lo único que se diferencia es esta parte del seno, ¿no? Es lo que hace al sistema no lineal y que puede generar ahí ciertos problemas con, la, con el análisis de la ecuación, ¿no? Y de hecho, resolver esta ecuación diferencial es imposible de manera exacta. O sea, así como la tenemos, de hecho, desde la ecuación, solamente con la fuerza del peso, esta que tenemos aquí, esta no se puede resolver de manera exacta. Queda en términos de una integral y esa integral no se puede hacer. Ustedes saben de cálculo también que la derivada de una función siempre existe, pero no siempre existe su integral. Entonces, ahí el problema, ¿no? Cuando aparecen sistemas no lineales, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es cuando tenemos el sistema, digamos, lo fuimos complicando un poquito, la masa solamente con el peso, la masa con fricción y ahora con par. Y ahora, en estos dos casos, siempre utilizamos un sistema de referencias que está montado aquí en la masa, ¿no? Pero como yo les dije, podríamos tener otro sistema de referencia montado por acá, en donde está el origen, ¿no? Y en ese caso también podría plantear las ecuaciones de movimiento respecto de ese sistema, que es XY, pero ahora tendría que expresar las coordenadas de la masa respecto de ese sistema. ¿De acuerdo? Y aplicar la misma ley de Newton, ¿no? ¿Cuál es la segunda ley de Newton, no? Entonces, yo podría ubicar estas coordenadas, les voy a poner PX y PY, son las coordenadas de la masa. ¿Cuál es la coordenada PX de la masa en el sistema cartesiano que está ahí? ¿Y cuál sería la coordenada PY? ¿Ves? ¿Cuánto valdría PX? X sería negativo, ¿no? X, negativo. Y Y sería positivo. Ah, Positivo. tienes razón. Para utilizar la convención normal vamos a poner que esta sea Y y esta sea X, ¿no? Porque si no va a estar ahí al revés, pero está bien. Entonces PX sería positivo. Positivo. Y PY sería negativo, ¿no? Sería menos L por ¿qué? Perdón, el X sería positivo, sí, cierto, tiene razón. Sería más L por el seno o el coseno. La coordenada X sería este de aquí. ¿Cuánto vale de aquí a aquí? L El por, coseno. por el coseno, ¿sí? Por seno. Por seno, ¿no? Porque este es teta. Ah, perdón, estaba todavía pensando en el rojo, disculpe. Sí, ese es por el seno de teta. Y la Y vale menos L
coseno de teta, ¿no? El menos es porque está en el sentido negativo. Es esta coordenada. ¿Sí la ven? Ahora, ¿qué hay de las velocidades? La velocidad en x, ¿a qué sería igual? Pues la derivada de eso respecto del tiempo, ¿no? Que sería L seno de teta, que sería igual a L, derivada del seno, coseno de teta, por la derivada del argumento, que es la derivada de teta respecto del tiempo, ¿no? El punto nueve. Y la velocidad en y sería ¿qué? La derivada respecto del tiempo de menos L coseno de teta, que sería igual a L menos L por la derivada del coseno menos el seno por el menos que ya estaba, positivo, la derivada de teta respecto del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, Sí. sí. Ok, ahora, ¿qué hay de las aceleraciones? Aceleración en X, ¿a qué sería igual? Sería L que multiplica un producto, ¿no? Es U por B. Es coseno de teta ¿por qué? La derivada, la segunda derivada. Por la segunda derivada de teta respecto del tiempo, ¿no? Dos veces. Más B, que es la derivada de teta, por la derivada del coseno, que la derivada del coseno, ¿qué es? Menos seno. Menos, el seno, aquí va menos. A ver si lo puedo borrar. Menos el seno de teta por la derivada de teta respecto del tiempo y otra vez por la derivada del argumento. Entonces esto me queda al cuadrado. La aceleración en y sería igual a ¿qué? A L que multiplica el seno de teta, ¿sí? Seno de teta, Por la segunda derivada. la segunda derivada de teta respecto del tiempo, dos veces. La derivada del seno, Coseno. el seno de teta por la derivada de teta respecto del tiempo al cuadrado, ¿no? Porque es la derivada que ya estaba y la derivada del argumento respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué me interesa a mí? Esto es la aceleración en X y la aceleración en Y, ¿no? Ese es como si yo tuviera aquí una aceleración en X, a X, y una aceleración en Y, ¿no? Aceleración en Y. No sé si sea positiva o negativa, depende de esto, yo las puse así, pero tengo una resultante, ¿no? A, ¿sí? La aceleración aquí es igual, resultante. A la raíz de los cuadrados. Así es. De la suma de los cuadrados. Bueno, si ustedes elevan esto al cuadrado, bueno, cada uno de los términos lo suman y le sacan raíz, pues se van a dar cuenta, por ejemplo, aquí que el seno al cuadrado y el coseno al cuadrado se van a sumar y a multiplicar a la segunda derivada de teta respecto del tiempo, pero como el seno al cuadrado y coseno al cuadrado vale 1, pues nada más les va a quedar esto, ¿no? Y les van a quedar unos términos cruzados de senos y cosenos que como tienen signos contrarios, pues se van a cancelar de alguna manera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto se les queda ahorita de ejercicio para su casa, que lo verifiquen, y al final de cuentas, pues pueden aplicar la misma ley de Newton, ¿no? La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración vectorial, ¿no? Esta aceleración, pues es esta precisamente que van a obtener de aquí. Y pues se dan cuenta que la ecuación que obtienen es la misma que van a obtener eh, para el caso particular, ¿no? En este caso, la fuerza en X, pues ya la podrían tener, la fuerza en Y. ¿Cuál fuerza? ¿Cuánto valdría la fuerza en X? Este es vectorial. La fuerza en X, ¿cuánto? ¿Hay una fuerza ¿hay alguna fuerza en X? Aquí. Si ven todo como sistema, ¿hay alguna fuerza en X? ¿No? ¿O sí?
Pues, El péndulo está así, ¿no? Aquí está la masa. ¿Y qué fuerza está actuando? Nada más está, ¿no? Y mi sistema de coordenadas es este X, Y. ¿Hay alguna fuerza en X? no, No, entonces esto es 0. ¿Y hay alguna fuerza en Y? nada más el peso. Entonces, cuando hagan esto a nivel componentes, pues también les van a quedar estos, ¿no? Y pues las ecuaciones también se pueden hacer, la fuerza, también sus componentes se pueden hacer de la misma manera. Y pues el resultado debe de ser la misma ecuación que tenemos acá, la primera que habíamos sacado, esta de aquí. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda, pero nada más con respecto a la actividad que dejó doctor. ¿El resumen lo quiere en inglés o en español o no importa? Por mí no hay problema, pero si lo quieren hacer en inglés está mejor porque así lo practican ustedes, yo se lo aseguro, Ah, ¿no? ok. Excelente, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Entonces, por hoy dejamos aquí la clase. Mañana revisaremos un ejercicio un poquito más. Ya no va en la pantalla. Un poquito más complicado, en donde tendremos ya dos masas ahora de movimiento lineal. Digamos, empezamos por el más sencillo, una masa, ¿no? El ejemplo que vimos, ¿no? Con una fuerza constante y lo integramos y vimos la solución. Luego la masa del resorte con varias fuerzas y obtenemos varios modelos. Los dos anteriores fueron movimientos lineales. Ahorita acabamos de ver un movimiento rotacional, que de hecho también se puede sacar a nivel cartesiano, ya les expliqué más o menos cómo. Y el siguiente punto sería ver ahora qué pasa con una combinación tanto de dos masas o más, o cuando tenemos movimiento lineal y rotacional al mismo tiempo, ¿no? En general. Ese sería, digamos, el caso más general. Y claro, pues en más dimensiones, ¿no? En 3 o en 6 si es en el espacio. Entonces vamos a ver un par de ejercicios más. Uno donde veremos dos masas o más unidas de manera en un movimiento lineal. Y otro ejemplo donde veremos la combinación de dos elementos o dos movimientos, un rotacional y un transnacional, para que vean cómo se obtienen utilizando la misma ecuación de Newton. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? No, todo bien. Bueno, pues Ninguno, entonces, todo bien. por hoy ya dejo de grabar y nos veremos